El Señor les bendiga. Les damos la más cordial bienvenida a este programa especial en el cual recordaremos los inicios de nuestra iglesia, así como también escucharemos distintos testimonios de hermanos que estuvieron en el tiempo de nuestro obispo Manuel Umaña Salinas y nuestro obispo Javier Vázquez Valencia. Ya en los albores del siglo XX, cuando nuestro país aún se sustentaba con la producción de salitre y se vislumbraban en el mundo grandes descubrimientos científicos y tecnológicos, donde la gente se prestaba a protagonizar grandes revoluciones socioculturales, políticas y económicas que provocarían un radical cambio en el desarrollo de la sociedad entera. En la sociedad chilena existía una considerable desigualdad. Había grandes luchas sociales exigiendo mejores condiciones de vida, especialmente de los obreros que constituían gran parte de la población. Un Chile extremo con una constitución escrita en el año 1833 que impedía la libre expresión de cultos, pues la iglesia oficial de la época impedía que se pudieran reunir libremente otras confesiones que no fueran la oficial heredada de los conquistadores y que debían hacerlo dentro de las normas por ellos establecidas. Pero los planes de Dios estaban escritos a fuego. Ya iniciada la primera decena del siglo XX, se producen hechos espirituales extraordinarios, desconocidos y negados por la cúpula de la iglesia protestante venida del extranjero. Dios levanta una iglesia basada en el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando reunidos los 120 hermanos unánimes esperaban la promesa del Espíritu Santo, pues Chile, entre otros países, fue uno de los elegidos por la gracia de Dios que recibieron en esa época la manifestación del Espíritu Santo, con grandes, potentes manifestaciones que eran evidentes en un grupo de hermanos que se entregaron en oración a pedir de Dios algo más de lo que habían sido enseñados. En Valparaíso se comienzan a manifestar expresiones desconocidas, pero tan sublimes en los hermanos que luego este movimiento se traslada a Santiago por los hermanos y hermanas que sentían la fuerte necesidad de compartir sus experiencias divinas. Ya en la capital, en el seno de la Iglesia Metodista Episcopal, se producen hechos que fueron rechazados por la dirigencia eclesial, siendo expulsados de la iglesia. Dos congregaciones, una de calle Cueto, con Portales, y la otra en calle Sargento Aldea, con Arturo Prat. La congregación de Cueto, con Portales, que corresponde a la primera iglesia metodista episcopal, nace el grupo de hermanos que en un principio se reunieron en sus casas para posteriormente arrendar un lugar para reunirse en calle Romero del centro de Santiago. Esta congregación al inicio se llamó Iglesia Metodista Nacional, porque querían seguir siendo metodistas, pero separados de la administración de Estados Unidos. Pero posteriormente tomaron el nombre de Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Y la congregación que salió de la Segunda Iglesia Metodista Episcopal se denominó Segunda Iglesia Metodista Pentecostal. En sus inicios fue dirigida por el pastor Carlos Leighton, quien fue uno de los pocos pastores metodistas que se sumaron al movimiento pentecostal. Tuvo un breve tiempo en frente de nuestra iglesia por motivo de salud. En ese tiempo ya había llegado a Santiago el hermano Manuel Umaña Salinas, quien había sido ayudante del pastor en la ciudad de Limache, por lo que fue bien recibido. El hermano Umaña fue el ayudante del pastor Leighton hasta que tuvo que dejar la dirección de la iglesia y continuó con la tarea de encabezar a los hermanos y hermanas que se habían instalado en calle Romero, junto a su esposa, nuestra pastora Mercedes Gutiérrez. Ese pequeño redil comienza a crecer por el empuje de Dios colocó en ellos de predicar el Evangelio acompañado con grandes señales que Dios hacía a través de ellos. Los planes de Dios estaban en funcionamiento. Debido a la grave enfermedad del pastor, el hermano Umaña, después de mucho pensar, es nombrado pastor en el año 1911 por el reverendo Willy C. Huber. La iglesia lo aceptó jubilosa, pues ya se conocía la forma de trabajo y liderazgo que tenía implícito nuestro pastor Umaña. Los comienzos fueron difíciles. Los hermanos de la época no tenían recursos para sostener una iglesia, lo que fue una titánica tarea.
aquel pastor Umaña tomando notoriedad, pues con los talentos que Dios le coronó, fue trabajando en la obra del Señor, con excelentes resultados. Llegó el momento de buscar otro lugar donde reunirse, pues le habían pedido el local de calle Romero. Y encontraron uno más amplio en calle Erasmo Escala 3096, pero el arriendo era prácticamente el triple del anterior. La persona que les arrendó cuenta la crónica de la época que les dijo: pero ustedes son los hermanos iluminados, ¿cómo no van a tener fe para pagar? Les dio ciertas garantías para el pago y se trasladaron. El pastor Umaña con los hermanos tuvieron que cargar el púlpito y las bancas porque no había para pagar un medio de transporte. La obra siguió creciendo. Fueron muchos más los que se convertían al evangelio y tuvo que buscar otro lugar. Aquí llegaron a calle Thompson 92, casi esquina de J. Beche. En el año 1913, el pastor Umaña asciende al grado de pastor diácono y en 1916 al grado de pastor presbítero. Estando en calle Thompson 92, la iglesia comienza a vivir un crecimiento enorme y el pastor Umaña se da a la tarea de buscar otro lugar y recorre los antiguos lugares donde había estado la iglesia inicialmente, y cuentan los testimonios de hermanos que le escucharon que caminaba por calle Chacabuco con San Pablo y se encuentra con una persona que le reconoce que es pastor y le pregunta: ¿qué anda haciendo por acá? Él contesta que está buscando un lugar para trasladarse con su iglesia. Este personaje le dice: devuélvase, porque el lugar está cerquita de donde está ahora. Lo hizo, y al llegar a la esquina se da vuelta a mirar a este personaje, pero no ve a nadie. Al día siguiente, el dueño de una caballeriza ubicada en J. Beche 28 conversa con él y le ofrece el lugar. Llega a acuerdo con el dueño por la fe. A los días siguientes acude a la notaría a firmar la escritura y con gran sacrificio pagó el precio del terreno y construyó el templo. Para lo cual, en 2 oportunidades tuvo que hipotecar la propiedad. En el año 1927 se cumple este hecho y en su primera reunión, a cielo abierto, pues no se había construido el templo, nuestro pastor Umaña habla a la hermandad colocando sus manos al lado de su boca, haciendo una especie de portavoz, y así les predica la palabra del Señor y les comunica que iban a construir un gran templo en ese lugar. Haciendo un paréntesis, los hermanos que aún están en la iglesia recuerdan con nostalgia el bebedero de animales que había en la esquina de J. Beche con Alameda, que muchas veces sirvió de refresco para los cansados hermanos que venían en desfile desde la Quinta Normal. En el año 1933, el pastor Manuel Umaña es nombrado superintendente de la iglesia. Su figura y trayectoria se acrecentó de una manera extraordinaria. En una oportunidad, una hermana comentaba que llegó a la iglesia por una invitación y comentaba que cuando el pastor Umaña hizo una oración dentro del culto, ella se arrodilló, porque todos se arrodillaron. Ella sintió que le cayó un balde de agua que la mojó por completo. Y ella pensó dentro de sí: ¿qué voy a hacer ahora? Que estoy toda mojada, ¿cómo me voy a ir a casa? Cuando se levantó de la oración estaba totalmente seca, pero algo cayó dentro de su corazón que nunca más salió de la iglesia hasta el día de su partida. Así como ella, muchos testimonios de hermanos y hermanas que vivieron experiencias inolvidables con nuestro pastor Manuel Umaña. El año 1950 se crea el escalafón de obispo y en la conferencia realizada en la ciudad de Tomé en el mes de febrero de ese año, es ungido como el primer obispo pentecostal chileno. En este cargo, y con una iglesia que ya se había extendido por el país, pues ya a 2 años de su inicio, había congregaciones en distintas localidades tales como Concepción, Temuco, Talca, Quilpué, Limache, Quillota, Nogales, La Calera, Batuco, Talagante, San Francisco de Mostazal, Paine, Teno, San Fernando, Chihuayante, Pitrufquén, Gorbea, San Bernardo, Mulchen, Taltal y muchos otros lugares.
En septiembre del año 1959, encabeza las celebraciones por los 50 años de la fundación de la iglesia con un acto memorable, con un desfile de 20 cuadras desde la Plaza Almagro hasta J. Beche. Se estiman la asistencia de más de 40.000 personas. Viví mucha experiencia de mi hipo Umañas. En una ocasión llegó una profesora con un grupo de alumnos mudos. En ese entonces, mi hipo anunció que esta noche iba a tener una fiesta porque el Señor iba a hacer milagros en esa noche. Esa noche era un día jueves. Y mi hipo llamó a la profesora con los alumnos para que pasaran adelante al altar, se arrodillaran y pidió a la iglesia que se pusiera en pie para orar y ungir a los enfermos. Mi hipo empezó a ungir a los mudos, a los enfermos mudos, inspirado por el Señor, y el Señor le respondió porque lo ungió 3 veces, y en la tercera vez mi hipo bajó, tomó la mano de él y puso en la cabeza y le dijo al niño: ¿puede hablar? ¿Puede decir pastor? Y el enfermo dijo: sí, pastor. Así, en esa condición terminó el milagro. Hermano querido, la iglesia lanzaba, la iglesia alababa al Señor porque el Señor había hecho un milagro. En ese tiempo, años que han pasado. Un día mi obispo llegó a la población Bunne con un sacerdote y sabía que los escapularios traía todo el sacerdote y contó el testimonio cómo el Señor lo había perdonado. Dice que estaba tocando una misa en la catedral, en la plaza de armas, y veía que venía un fuego terrible. Se estaban quemándose todos los árboles de la plaza, los asientos de la plaza de armas en Santiago. Y dice que el fuego entrando por la iglesia va adentro de la catedral. Y pega un grito él y dice: Señor, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Entonces siente una voz, el sacerdote: ándate a JH 40. Dice que despertó en la mañana el sacerdote y fue a JH, y mi obispo lo estaba esperando en la puerta de la calle. Y le dice mi obispo: el Señor te mandó para acá porque te salvaste, hombre. Gloria a Dios. La experiencia que tengo de esa vez entonces es que mi obispo, lleno del Espíritu Santo, hablaba del Señor, levantaba su brazo. Cuando la iglesia respondía, él tiraba el manto y la iglesia danzaba al Señor. La iglesia gritaba porque el Señor estaba ahí hablando por su siervo. Un día me llamó, me dijo: Juan, ven, anda a la penitenciaria de Santiago y dile a los presos que el Señor pasa a las 3 de la mañana por la cárcel. Y di el mensaje a los presos. Y los presos, uno creyó, y al otro domingo fuimos y dijo: joven, usted fue el que dijo que el ángel que andaba a las 3 de la mañana por los calabozos. Sí, yo salí, me golpeó la puerta y habló conmigo y me dijo qué es lo que quería. Y yo le dije que quería salir de aquí. Entonces el ángel me dijo: no, va a venir tu madre a verte. Y vino la mamá a verlo, después me contó que vino la mamá a verlo y se hincó de rodillas como un cuarto cuadro en la pene. Y la mamá: no voy a creer que era el hijo. Le dijo: ¿cómo puede ser tu hijo cuando tú eres un bandido en el sur? Sí, mamá, Cristo me cambió. Durante su administración se le reconoce grandes profecías como el Chile para Cristo, que nació debido a la presión que ejercía la iglesia oficial dominante y la persecución que existía por el crecimiento que tenía el Evangelio en nuestro país.
donde los hermanos expresaban su experiencia de la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas. En una de las reuniones, Dios tomó a nuestro obispo Umaña y profetizó que Chile sería para Cristo. Proclama que se escucha en todas las iglesias pentecostales de Chile hasta estos tiempos. También profetizó que se construiría un gran templo en Jotaveche, donde llegarían grandes personajes, incluido el presidente de la República y sus ministros, cosa impensable para la época. Asimismo, inspirado por el Señor, profetizó que las calles aledañas al templo de Jotaveche se llenarían de vehículos, cuando la iglesia la conformaban en su gran mayoría hermanos de escasos recursos. Profecías que hoy vemos cumplidas. Bueno, mis hermanos, quiero contarles las vivencias que me tocó la bendición de poderlo estar 3 veces con mi obispo Umaña. La primera vez fue cuando mi pastor Luis Maturana me dijo: vamos a ir a Santiago a conversar con nuestro obispo Umaña. Y cuando llegamos a su casa, nos recibió nuestra diaconisa y le dijo: mi obispo, el hermano Maturana lo necesita. Y allí él abrió su puerta en su oficina, nos atendió, y cuando me vio, me dijo: hermanito Maturana, usted viene con un cirineo. Y me recuerdo que me pasó su mano por mi cabeza. Y allí, nunca, las 3 veces que estuve con él, nunca lo pude mirar, porque al mirarlo reflejaba en su frente como unos rayos de luz que él reflejaba. Y lo que él me dijo: mijito, nunca te apartes de esta iglesia, porque esta iglesia es profética. Y esas palabras yo tendría algunos 8 años cuando yo lo vimos. Y allí le dijo: hermanito Maturana, ¿para qué soy bueno? Y en ese tiempo mi pastor vinimos a conversar, porque resulta de que todos los meses, una vez al mes, el día sábado, iban los hermanos voluntarios a Curicó, porque en ese tiempo éramos pocos. Y en ese tiempo le dijo mi obispo: vengo yo, que usted me dé un préstamo de 50 pesos. Entonces le dijo: porque van los voluntarios de JBS y no tengo con qué atenderlos. Y cuando yo los tenga, yo se los voy a pagar. Y cuando él llega, empieza primero a mirar hacia arriba, y después lo miraba, a mi pastor lo miraba fijamente. Volvía a mirar hacia arriba, y después lo miraba un buen rato, lo miraba fijo a mi pastor, y la tercera vez que él mira hacia arriba y después le dice: hermano Maturana, para usted no tengo ningún 20. Váyase a su iglesia y allá le pide al Señor. Entonces nos fuimos en el tren que salía a las 2 de la tarde a Curicó, y llegamos allá a la casa, y sale nuestra pastora Susana Martí Corena, y le dice: ¿cómo te fue, Lucho? Dijo mi obispo que le pidiéramos aquí en la iglesia, y que el Señor nos iba a dar aquí los 50 pesos que necesitábamos. Y en eso ellos se van al templo a orar,
Y en ese momento me dice mi pastora: Julián, quédate acá en la oficina, si alguien viene, tú la entras a la oficina y me avisas que buscan al pastor. No pasaron ni media hora cuando llega una dama y me dice: ¿estará el pastor? Sí, le dije yo, pase adelante. La llevo a la oficina y le digo: mi pastora, buscan a mi pastor. Y mi pastor se para de la oración que estaban pidiéndole los 50 pesos al Señor. Y cuando le dice esta niña: pastor, muy buenas tardes. Y mi pastor le dijo: ¿de dónde es usted? Yo soy de Cauquenes, pastor. Cuando usted venía en el tren de una conferencia, en el otro carro venía una señora con cáncer, porque ya la habían desahuciado. Entonces el esposo va donde estaban cantando los hermanos en el carro del tren allí y le dicen: ¿qué caso pueden ir a ungir a su esposa porque su esposa tiene cáncer y va a morir? Mi pastor dice que los vocales vayan, coloquen las manos y los hermanos instrumentales cantan y la enferma va a ser sana. Entonces, una vez que ella le relata todo esto y le dice: yo soy esa mujer que iba a morir y yo quiero darle los diezmos a usted, primeramente porque usted fue mi primer pastor. Entonces mi pastor le dice: no, le dice, donde usted está comiendo, allá vaya y deposite sus diezmos. No, porque usted fue mi primer pastor y así yo lo siento. Y una vez que ella se va, llega y mi pastor abre el sobre y allí estaban los 50 pesos que necesitaba mi pastor para atender. Y eso fue una de las profecías que nuestro obispo Umaña, mi pastor le creyó, mi pastora le creyó y así fue. Y se tuvo los 50 pesos para poder ahora atender a los hermanos voluntarios. La segunda vez que vine a una conferencia y en esa conferencia me recuerdo muy bien que mi pastor me llevó. En la noche de reunión general estaba el pastorado, todo. Y en una de las bendiciones que él estaba pidiendo, él llega y le da 3 vueltas a una manta y cayó en una enferma y la enferma sanó y allí se derramó el Espíritu Santo en una forma que yo vi esa vez y nunca más he visto esas manifestaciones donde los hermanos se tomaban de las bancas y salían con ella. Era profeta del Señor y el Señor hasta hoy se ha cumplido lo que él predicó. Predicó muchas veces dijo: va a llegar el momento que va a haber hambre, que va a haber de todo, va a haber enfermedades desconocibles y muchos no van a tener que comprar, van a tener dinero pero no van a tener que comprar. Hoy por hoy se está cumpliendo la palabra de Dios, o sea, la profecía que hacía él, y dijo: mira,
Aquí dijo, hay puros carretones afuera, carretones, pero se va a llenar toda la cuadra, se va a llenar de vehículos, cada uno va a tener su vehículo, cada uno van a ser bendecidos del Señor. Y hasta aquí veíamos que el Señor nos ha bendecido. Cualquiera de los hermanos de alguna forma consiguen un vehículo y tienen su vehículo para trasladarse a las reuniones. Agradezco al Señor por esto. Recuerdo que estaban los pastores almorzando y todos los pastores decían, mi obispo es profeta. Y mi pastor Maturana llega y le dice, y reta a los pastores, y le dice, pastores, le dice, van a hinchar a mi obispo, lo van a enfermarlo a mi obispo. Termina esa conferencia cuando llegamos y mi pastor a la semana siguiente tiene un sueño. Y en el sueño mi pastor Maturana lo lleva al cielo al Señor. Y cuando están en el cielo, allí ve que los ángeles andaban todos ocupados, todos, y decían, viene el profeta de la tierra. Entonces, y él preguntaba ahí, los ángeles ordenando, limpiando, y todos decían, viene el profeta de la tierra. Y la escala, una escala que caía desde el cielo hasta su habitación. Y en el sueño mi pastor Maturana ve cómo iban subiendo, y cuando un ángel estaba anunciando la venida, y dice, el profeta ya se levantó. Y empieza a subir las escalas hasta que cuando entra al cielo y dice, aquí entra el profeta de la tierra. Y ve a mi obispo Umaña, que venía con un terno azul, pero todo roto, los zapatos, todo. Y dice el ángel, viene de grandes batallas. Y despierta a mi pastor. Y me dice, Julián, vamos, tenemos que ir. Vamos a Santiago. Y cuando llegamos como a las 9 de la mañana a la casa de mi obispo, y sale mi pastora Mercedita y le dice, hermanito Maturana, ¿para qué soy buena? Vengo a conversar con mi obispo. Mi diaconisa le dice él, pase. Mi pastor pisa más o menos, iba por la mitad, y mi obispo Umaña le grita de la oficina, que así que usted, hermanito Maturana, no creía que yo era profeta. Y mi pastor cae a tierra y lloraba como un niño. Y cuando llega y le dice, hermanito Maturana, que así que usted no creía que yo era profeta, y mi pastor se queda callado y le dice, usted, hermanito Maturana, se ha quedado a la noche aquí, era día jueves, así que usted va a predicar, pero primero, antes de predicar, usted le va a pedir perdón a los hermanos de JB y le va a contar por qué le va a pedir perdón. Y esa vez, y si la iglesia lo perdona, usted va a predicar. Entonces, estábamos en la reunión cuando dice mi obispo, y ahora dijo, está el pastor de Curicó, y él tiene que informar algo a la iglesia. Entonces llega ahí, le dice, hermano de JBS, yo quiero pedirles perdón, porque yo no creía que mi obispo era profeta. Y le cuenta a él, mi pastor, y le dice, después en su conversa dice,
hermano, ¿me perdonan ustedes? Y un amén cerrado. Y se para mi obispo y le dice, ahora va a predicar usted. Y me va a predicar en Primera de Juan, el amor. En la madrugada del domingo 2 de agosto del año 1964, el Señor le llamó a su presencia, después de 53 años de fructífera labor al frente de la iglesia de Jotaveche y de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile. La iglesia de Jotaveche sufre la partida de su pastor y obispo, a quien reconocían como su padre por varias generaciones, junto con sus familias que formaron parte de la iglesia desde sus inicios. Entre ellos, un joven hermano que venía de la actual 8ª región del Biobío, el joven de nombre Javier Vázquez Valencia. Activo e incansable predicador del Evangelio, que lo llevó a esos años a ser nombrado con 17 años como encargado de la obra de varios locales, entre ellos Duqueco, Tambillo, Coihue y posteriormente oficial del pastor Tadeo Fernández de Negrete. Durante el año 1937 se traslada a estudiar a Santiago una carrera profesional, lo que lo lleva a presentarse ante el pastor Manuel Umaña. Y al entregar su carta de presentación que traía desde su iglesia en Negrete, nuestro pastor Umaña lo mira y le dice: no le dejó ningún puesto a los hermanos de su iglesia. Y a renglón seguido rompió la carta y le dijo: acá usted va a empezar de nuevo. A lo cual el joven Javier responde: no importa, lo que yo quiero es estar a su lado. Comenzó una cálida y fraterna amistad entre el pastor Umaña y el joven Vázquez, a lo mejor presagiando que él era el que tendría que sucederlo a su partida. En este instante tengo la honra también de poder hablar de mi obispo Javier Vázquez Valencia, un alumno que fue de mi obispo Umañas. Él aprendió todo porque era el oficial de él y siempre que salía mi obispo en cualquier lugar, quedaba mi obispo Vázquez a cargo de la iglesia. Y el Señor le daba muchas gracias a mi obispo. Mi obispo Umaña dijo: habrá un catedral. Mi obispo Javier empezó la obra, trabajar para construir la catedral que hoy día tenemos. Por eso era un gran hombre, porque nunca perdió la línea, nunca perdió tomó la mancera y no lo soltó nunca. Lo conocí yo cuando él trabajaba en los ferrocarriles. Y siempre cuando él pasaba o se quedaba en Curicó, me tocaba la bendición de ir al Hotel Turismo y reservar una habitación para él. Entonces tenía largas conversas con mi pastor. Y muchas de esas bendiciones, mi obispo Vázquez creía que yo era algún familiar, un hijo de él. Entonces le dijo: y este chiquitito, este morenito, le dijo, pastor, le dijo, este es un niño, le dijo, que su mamá murió a una muy temprana edad. Y yo me lo traje para acá, pues, y casi que él
ayuda aquí, ayuda en los quehaceres pastorales, tanto en hacer aseo, en recibir los hermanos, los pastores. Y casi que le dijo, mire, bueno, se nota que va a salir un predicador. Sí, le dijo mi pastor. Y siempre me miraba, se sonreía. Y cuando llegábamos al hotel, ya estaba adentro, entonces me decía, déjeme aquí, ya me voy ya. Pero siempre hubo una palabra, siempre me decía, el Señor ama mucho a la juventud, ama mucho a los jóvenes. Y usted me decía, nunca deje a su pastor, nunca lo deje, porque la bendición más grande que tiene usted de estar al lado del pastor. Contrae matrimonio con la hermana Marina Daza, una gran mujer, quien sería una fiel trabajadora en la obra del Señor, amada y respetada por la iglesia. Comienza a ocupar diferentes cargos en la iglesia: secretario, profesor de escuela dominical, predicador y miembro de la junta oficial. Como también representó a la iglesia por encargo de nuestro obispo en múltiples oportunidades ante el gobierno y entidades religiosas, como predicador en clases y locales del circuito. Se le reconocen hasta el día de hoy sus cualidades humanas y espirituales. En lo humano, su calidad en el trato y buena presentación. Y en lo espiritual, un gran enseñador que podía llegar desde el más iletrado hasta el más culto. Un hombre con un carisma ejemplificador, humilde con los humildes y fuerte con los fuertes. Por su trabajo como fiscalizador de ferrocarriles del Estado, una de las empresas más importantes del país de la época, le toca viajar a varias ciudades, estableciendo amistades con muchos pastores y hermanos, lo que lo hace ser muy conocido en el mundo cristiano de la época, siempre con una muy buena conversación, respeto y afecto por las personas. Lo hacen ganarse el cariño no solamente de la iglesia, sino que de muchos pastores. Fue testigo de tantas profecías que el Señor entregó a través de nuestro obispo Manuel Umaña a la iglesia, y testigo del crecimiento de la iglesia, de la cual él fue un gran protagonista y guía para muchas familias que se convirtieron al Evangelio. En la ciudad de Temuco, cuando él ya de las conferencias que tocaron en Valparaíso, allí donde él sale como pastor de JBS, y mi obispo Mancilla pasa a ser el obispo de la Corporación Metodista Pentecostal. Y bueno, ya después seguí, después mi pastor se enfermó, el Señor me había honrado, tuve mucho tiempo a cargo de la iglesia y de los campos allí en Curicó. Y allí me recuerdo en esa conferencia que fue nombrado como pastor de JBS, se aplaudió en una forma extraordinaria, todo el pastorado se puso de pie y lo aplaudieron, que era el segundo obispo de la corporación. Hermano, quiero contarle una experiencia que yo tuve con mi obispo Javier. Después que se fue el hermano Sáez, tuve muchos problemas, muchas dificultades. Me andaban cuidando, salió otra palabra que no debía hacerlo, pero
andaban los hermanos detrás de mí, qué es lo que hacía, qué es lo que no. Pero gracias al Señor que mi hijo Javier tuvo una revelación que yo estaba pasando y me llama y me dice: hermano, ¿usted le pasa algo? No pude dormir en la noche pensando en usted porque el Señor lo necesita aquí. Así que doy gracias al Señor porque el Señor tomó a mi obispo para poder defenderme y para poder, hermano querido, para poder estar hasta hoy, gracias a Dios, con todos los míos. En el año 1964, a la partida de nuestro obispo Manuel Umaña Salinas, la Iglesia pide que fuera su pastor, cargo que fuera confirmado en la conferencia anual realizada en la ciudad de Valparaíso, iniciándose así una fructífera labor al frente de la Iglesia. Tantos hermanos fueron bendecidos por Dios por medio de nuestro pastor Javier Vázquez, ya que el espíritu de la profecía también fue depositado en su persona. Cuando regresa a Santiago, después de ser nombrado pastor, tenía un sentimiento encontrado porque en esa oportunidad no lo ungieron los pastores. Y él, de camino a su casa, específicamente en la calle Federico Reich con Thompson, conversa con el Señor este asunto y la respuesta que recibe de parte del Señor en ese momento es: si los pastores no te ungieron, yo te unjo en este momento, cayendo sobre él la unción directa del Espíritu Santo. Fue un defensor del Evangelio y de Cristo en todo lugar. Entre sus anécdotas, nos contaba que cuando el hombre llegó a la Luna, en el año 1969, él era fiscalizador en ferrocarriles del Estado. Y sus compañeros de trabajo le dijeron: el hombre llegó a la Luna y no encontró a Dios por ningún lado. Él les contesta con un asertivo y campechano término: mi Dios no está donde revolotean los jotes, mi Dios está más allá de las estrellas, dejándolos atónitos ante su respuesta. Durante el año 1967 se da a la tarea de cumplir los deseos de nuestro obispo Umaña de construir un amplio templo y que la Iglesia Evangélica tuviera una catedral donde asista el presidente de la República y todos sus ministros. Para ello, con todo el circuito de JBH se construye la Catedral Evangélica de Santiago en la avenida más importante de Santiago y no vacila en comprar con su propio patrimonio 5 propiedades en dicho lugar, constituyéndose hoy día el templo evangélico más importante del país, y el cual es inaugurado en el mes de diciembre del año 1974. Se metía la mano al bolsillo, al palpó, y me decía: hermanito, ¿para qué ataje la micro? Y fueron 3 veces. ¿Para qué ataje la micro?, me decía. Porque muchas veces se me enseñó desde mi niñez que a quien tenía que llorarle, a quien tenía que pedirle, era el Señor. Pero el siervo, mi obispo Javier, a veces me decía: hermanito, no pasó a despedirse de mí. Es que como hay tanta gente que se despide de mi obispo. No, pase nomás. Y eso siempre ha quedado este recuerdo en mi vida. Al darme la mano mi obispo Javier, me sentía fortalecido. Durante su ministerio pastoral, con terrenos que fueron donados por su persona y con el aporte de toda la iglesia catedral, se construyó el edificio sede de nuestra iglesia, con una moderna construcción de 5 pisos, siendo inaugurado el año 1993, con presencia de toda la iglesia y pastores de la época. Durante su trayectoria como pastor de
la iglesia de Jotaveche, hoy Catedral Evangélica de Chile, participó en diversas organizaciones cristianas, como también participó activamente en conferencias mundiales, entre ellas Brasil, Alemania, Canadá, Suiza, Singapur y en muchos otros lugares del mundo. Su ministerio pastoral será recordado por muchas generaciones que vieron crecer sus familias al alero de la iglesia de Jotaveche. La iglesia de Jotaveche, hoy Catedral Evangélica de Chile, en estos 111 años de avivamiento pentecostal, rinde este homenaje a dos hombres que supieron dirigir la iglesia con mucho amor, y sus enseñanzas serán recordadas por siempre en los corazones de todos sus hijos, quienes reconocen en la figura del obispo Manuel Umaña Salinas y Javier Vázquez Valencia dos pastores visionarios y llenos del Espíritu Santo, que dieron empuje a una naciente iglesia que cavó sus raíces al fragor del avivamiento pentecostal chileno, situándola en los corazones de muchas generaciones de hermanos y hermanas que fueron bendecidos con la vida eterna, por la esperanza de la gloria que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.